y los profesores, a mí me gusta, así que no hay problema. Qué bueno. ¿No ha tenido mayores problemas con eso? No, nunca. No, he tenido siempre una muy buena relación con mis estudiantes, se mantiene hasta el día de hoy, estudiantes que son pero ya viejotes, que mandan hasta los hijos a estudiar de nuevo. Es bonito eso. Qué bueno. Usted ha sido profesora de varias generaciones de Así es, de estudiantes. varias generaciones. Nunca salí de la universidad, entré a los 17 y me quedé adentro. Así Así, que, así estuve leyendo, así estuve estudiándola un poco, conociendo más sobre usted. qué bien, te preocupas de hacer tus cosas al máximo. Sí, Qué bueno. ¿Estás estudiando el plan general? sí, plan común, segundo año. Ya, en segundo vas ya. ¿Y a qué vas a dirigirte? Industrias. Me encantan las mujeres que se atreven con todo. Sí, siento que es la especialidad más humanista que podría tener, ¿Sí? donde va a sacar provecho. María Angélica, ya estamos al aire, así que Ya. para que partamos, ¿estás lista? Sí, estamos. Súper. Bueno, muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien dentro de sus hogares. Les doy nuevamente la bienvenida a esta mesa de conversación del ciclo Hacia una nueva constitución integral, organizada por ETICS, CI y SOEPC. El día de hoy tendremos el segundo foro titulado La historia de los procesos constituyentes en Chile. Hoy seré la encargada de moderar esta conversación. Mi nombre es Paloma Marambio y soy parte del CI, integrando el área de extensión y cultura. Antes de proseguir, quiero informarle que esta exposición será grabada y que esperamos siempre que se desarrolle en un marco de tolerancia y de respeto. La Constitución Política de la República es la ley fundamental de la organización del Estado y de la forma de gobierno. Es un elemento clave para el país, ya que entrega, reconoce y garantiza a todas las personas sus principios y derechos fundamentales. Desde 1811, Chile ha tenido 10 textos constitucionales, pero los últimos 3 definen a la República de Chile como un Estado unitario, cuyo presidente es a la vez jefe de Estado y gobierno, con un Congreso bicameral y un Poder Judicial independiente. Nuestra Carta Magna vigente es la redactada durante la segunda mitad de la década de los 70. El golpe de Estado puso fin a los hechos de la Constitución de 1925, instalándose en el poder una junta militar. Esta convocó a un equipo de juristas para la redacción de un anteproyecto de la nueva Carta Fundamental. Para darle mayor legitimidad ante la opinión pública de esa época, se creó un nuevo órgano que intervendría en la aprobación del texto. Esta se llamaba el Consejo de Estado, donde incorporaron a 2 expresidentes. Finalmente, esta entidad no tuvo peso en ninguna decisión y sus recomendaciones fueron rechazadas. De esa misma manera, el pueblo chileno se ha sentido durante más de 40 años. Hemos tenido reformas constitucionales y anuncios sin éxito de procesos constituyentes. La Constitución actual nunca ha sido compatible con las demandas sociales. El pueblo chileno nunca fue escuchado hasta el pasado octubre, donde llegaron las manifestaciones ciudadanas, las cuales tuvieron un sinfín de consecuencias. Una de ellas fue que la Constitución chilena por primera vez fue el segundo libro más vendido en el país. Y además se alcanza un acuerdo político llamado el Acuerdo por la Paz y por la Constitución, por la nueva Constitución. Hoy en día la ciudadanía está atenta con la intención de informarse y de contribuir a una futura nueva Carta Magna. Sea realmente un avance para el desarrollo de este país. Bueno, con esa introducción esperamos
presentar a la nueva invitada de hoy, quien es titulada en Derecho en la Universidad de Chile, profesora titular del Departamento de Ciencias del Derecho, fue vicedecana en la misma facultad, también ganadora de premios como Mujer del Siglo XXI y Premio Amanda Labarca, entregados en la misma casa de estudios. Durante su carrera como docente, ha impartido ramos como Género y Derecho, Historia del Derecho I, Historia del Derecho II, Constitucionalismo y Codificación de los siglos XIX y XX. Una mujer apasionada con su carrera y considerada como una profesora dedicada con sus estudiantes y con su universidad. Con ustedes les presento a María Angélica Figueroa Quinteros. Bienvenida, María Angélica. Muchas gracias por tu presentación, Paloma. Demasiados méritos, pero muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación del centro de ustedes. Y espero aportar en algo a esta inquietud que tenemos en este momento frente a esta posibilidad maravillosa del pueblo chileno de participar, como se ha dicho, por primera vez en un acto constituyente. Ahora, ustedes me pidieron que me refiriera a los tipos de constitución, de constituciones y actos constituyentes discutidos en Chile. Sí, y que además me refiriera a los factores y contextos sociales que influyeron en el desarrollo de cada una de las constituciones adoptadas. Esos son los temas a los que voy a tratar de referirme y sí quiero hacer una especie de introducción de una prevención que yo tengo frente a un tema como este. Ya he oído en variadas oportunidades una especie de descalificación hacia todo el constitucionalismo chileno, hacia todas estas etapas en que hemos estado regidos desde la época republicana por distintas constituciones, reglamentos constitucionales, en el sentido de que ninguno de ellos se realizó con participación de la ciudadanía, lo cual es cierto. Pero lo que me inquieta es que detrás de ese planteamiento parece haber una posición que le asigna una especie de incapacidad al proyecto republicano democrático de regir en la realidad de una manera exitosa jurídicamente en las sociedades. Creo que hay un planteamiento ahí que, si bien es legítimo analizar críticamente, en relación a qué modelo estamos analizando críticamente. En relación a un modelo, se supone de que debiera haberse producido cada constitución al momento de dictarse previamente con un análisis y con una participación plena de la ciudadanía. Perdónenme, pero la verdad es que detrás de ese planteamiento hay una ignorancia de en qué consiste el proceso constituyente. Esto nace hace muy poco tiempo. Esto pertenece al proceso de crear constituciones, de organizarse sobre la base de la soberanía popular. Tiene muy poco tiempo en la historia de Occidente, y solo en Occidente. No más de 300 años. Y cuando se proyectó, se propuso durante 2 siglos en pequeñas élites intelectuales, entró en un proceso de difusión en la mitad del siglo XVIII. ¿Y qué pretendía ese proyecto? Porque es un proyecto que está todavía en proceso de realización, muy imperfecto. ¿Qué se proponía? Se proponía sustituir la totalidad del derecho premoderno por un derecho nuevo.
ese derecho nuevo que se proponía debía estar basado en conceptos absolutamente nuevos. Esos conceptos eran los derechos humanos, que no existían en ninguna parte y no siguen existiendo en ninguna parte, porque el planteamiento propuesto por la Ilustración era precisamente no a partir de la realidad donde todas las personas estaban en situaciones muy diferentes, proyectar un tipo de sociedad racional en la cual supusiéramos que cada ser humano por su condición de humanidad, de dignidad racional, es libre, igual, y tiene derecho a existir plenamente. Una revolución, pero no es una revolución, no es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue cruenta. Esta es una revolución racional, pacífica, es un cambio de metáfora de la cultura de Occidente. Me van a decir que planteado esto en los siglos XVII y XVIII, en todo su planteamiento integral, cuando se inicia el proceso de materializarlo, le podemos exigir de que este proyecto absolutamente revolucionario debía producirse en las condiciones óptimas, lógicas, planteadas por un ideal. A mí me parece que hay detrás de eso un problema que es una realidad, que no hubo participación, que no hubo procesos constituyentes, pero me preocupa la idea que hay detrás de la incapacidad del proyecto total para hacer realidad en las sociedades humanas. Y en ese sentido lo planteo como previo. Y ahí entro a la tarea que ustedes me pidieron que hiciera. No me voy a referir dentro de los procesos constituyentes chilenos a lo que en el análisis que hacemos de la evolución del constitucionalismo chileno llamamos los reglamentos constitucionales, que son el del 1811, 1812 y 1814. Ni tampoco me voy a referir a los ensayos constitucionales, que son la Constitución del 18, la del 22, la del 23, e incluso las leyes constitucionales federales, sino que voy a partir con la Constitución de 1828, que es propiamente una constitución. Si nos situamos en 1828, ya tenemos precedentes de constituciones completas. La Constitución Federal Norteamericana es de 1787. Y en el proceso revolucionario francés se produjeron también constituciones completas, en el sentido que recibieron la mayor parte de los principios constitutivos de lo que se llamaba una carta fundamental liberal a partir del siglo XIX. Cuando estoy hablando de liberalismo, estoy hablando de liberalismo político. Liberalismo económico y liberalismo político vinieron separados durante el siglo XIX hasta mitad del siglo XIX prácticamente. Por lo tanto, cuando nosotros nos proponemos analizar los procesos constituyentes dentro del proceso histórico chileno, tenemos que situarnos en la Constitución de 1828, que nos es ajena absolutamente, porque por accidente accidente histórico llegan Bello y llega José Joaquín de Mora. José Joaquín de Mora fue diputado en las Cortes de Cádiz, es un liberal, fue desterrado de España en 1814 con la llegada del rey nuevamente a ocupar el trono en España. Y Bello estaba desde 1810 en Londres, y Bello va a aportar la codificación, y la codificación política es las constituciones. Entonces tenemos esta constitución, que es un modelo de constitución liberal para su época,
más la enseñanza que sobre constitucionalismo va a dar José Joaquín de Mora y Andrés Bello en las respectivas escuelas que hacen. Pero esta constitución es ajena a la realidad chilena. Si nosotros miramos las constituciones anteriores, desde 1818 en adelante, los ensayos constitucionales, la verdad es que nos damos cuenta de que debido a que España no participó dentro del proceso de formación del pensamiento ilustrado, la cultura que había en Chile y en América entera, América hispana entera, no era de conocimiento de los planteamientos de la Ilustración. Es cuestión de mirar solo lo que piensa Juan Egaña, uno de los hombres más cultos de su época en Chile, y su constitución de 1823 es desde un punto de vista constitucional un desastre. La constitución de 1828 sí es una constitución, pero ¿en qué contexto está? En el contexto del término de un proceso que los historiadores han llamado de la anarquía. ¿Y por qué lo han calificado de anarquía? Porque hay un esfuerzo enorme por cambiar hacia formas más liberales. Son precisamente los primeros gobiernos liberales, de cambiar hacia formas constitucionales más libertarias. Ahí están los intentos de federalismo, que puede que no hayan sido para nada apropiados a la estructura política de Chile, pero eran intentos de aproximación a lo que se conocía como el constitucionalismo de la época. Esta constitución es cortísima en su duración, a pesar de que se supone que es la matriz sobre la cual se gesta el texto constitucional de 1833. Esta constitución es bastante completa para su época y dura muy poquito. 1830 se produce dentro de la guerra civil que hubo en Chile en esa época, se produce el triunfo conservador y se inician los gobiernos conservadores a partir, los decenios conservadores a partir de esa época, y nos vamos a encontrar con que se estructura una constitución nuevamente mediante comisiones, mediante grupos pequeños que han conocido de una manera especial las ideas constitucionales. Y esta constitución reformada, se supone que es una reforma de la del 28. Esta constitución reformada es la constitución del 33, que tiene dos periodos bien marcados. La constitución autoritaria, que dura hasta 1871, en que empiezan a hacerse las reformas liberales, y desde 1871 a 1925, en que se sustituye por la Constitución de 1925. Esta Constitución, al igual que llevamos dicho las anteriores, no tiene un proceso constituyente democrático, para nada. Sí recepciona las ideas que se lograron introducir en la Constitución de 1828, pero ¿hasta qué punto? En la etapa autoritaria, que se llamó a partir de 1920 el Estado portaliano en forma, porque esto se llamó con posterioridad, no fue en su época. En su etapa original o texto autoritario, esa constitución consagra los derechos que tenía la constitución del 28, no todos, excluye libertad de asociación, nada menos que libertad de pensamiento y nada menos que libertad de enseñanza. Junto a eso, los poderes constituidos son totalmente modificados de la del 28 y se fortalece especialmente al Poder Ejecutivo con medidas que sobrepasan con mucho el equilibrio que, miremos la Constitución Federal norteamericana, tenían los poderes. En esta no existe ese equilibrio.
ejecutivo está por sobre el Congreso y el Poder Judicial se lo califica como administración de justicia. El Poder Ejecutivo está tan fuerte o está tan fortalecido porque se le dan atribuciones especiales en estado de sitio, en que se suspende la constitución del estado de sitio, hay compatibilidad de cargos entre diputados, ministros de Estado, con funcionarios del Poder Judicial. No hay separación de poderes, no hay equilibrio de los poderes. Estamos ante una constitución autoritaria. ¿Cuál fue el contexto social de esa constitución en la forma que funcionó? A partir de 1920-25, cuando se percibieron los quiebres de la sociedad chilena por la cuestión social, por el parlamentarismo, viene toda esa reflexión sobre el periodo anterior y hay un engrandecimiento de la estabilidad alcanzada desde 1830 a 1891. Y en esa etapa es donde se califica esta constitución como el Estado en forma, lo más apropiado para la sociedad chilena. Eso es a posteriori, porque si nosotros revisamos la historia concreta que se produjo entre 1830 a 1891, nos encontramos con que el estado de sitio funcionó con bastante frecuencia y que las facultades extraordinarias fueron entregadas con bastante frecuencia desde el Congreso al Ejecutivo y que hubo problemas no resueltos de tipo social permanentemente. El Estado no se completó plenamente. De este modo, entonces, esta Constitución funcionó desde 1846 con un Congreso que, para lograr modificar una Constitución que tenía un sistema de modificación constitucional prácticamente imposible de reformarlo, el Congreso empezó a funcionar, de hecho, con medidas creadas en el propio Congreso destinadas a obstaculizar al Ejecutivo para obligarlo a conceder espacios al Congreso para hacer reformas constitucionales. ¿Cuáles? O sea, aquellas que iban restándole atribuciones al Ejecutivo para equilibrar de alguna manera esta desproporción de poderes entre uno y otro. Esa es la vida de la Constitución autoritaria de 1833. Ese es el proceso por el cual el Congreso empieza a utilizar las leyes periódicas, leyes que debían renovarse una vez al año, el presupuesto de gasto y de ingreso, más la dotación de las Fuerzas Armadas, utiliza esas leyes y su aprobación como presión para el Ejecutivo. Pero además, la única arma, podríamos decir, que tiene el Congreso frente al Ejecutivo es la acusación constitucional y empieza a utilizarla para presionar y obtener de ese modo espacios de reforma constitucional. Es allí donde empiezan las reformas constitucionales que se hacen dentro del texto constitucional, 1871 a 1892. Se reforma la Constitución autoritaria de 1833 y se le introducen hasta 1892 prácticamente todas las reformas que equilibran el poder ejecutivo con el poder legislativo. Se van restando todas estas características autoritarias a la Constitución, pero en la práctica el Congreso ya estaba utilizando mecanismos extraconstitucionales, no inconstitucionales, porque estaban en los requisitos de la Constitución. Estos mecanismos
que utilizaba el Congreso son el régimen parlamentario, que después de la Revolución del 91, cuando el Ejecutivo ya perdió todas sus atribuciones, el equilibrio constitucionalmente existe entre Ejecutivo y Legislativo, pero hay un desequilibrio, entonces, de hecho, porque el parlamentarismo funciona de hecho, no funciona dentro de la Constitución. En esas circunstancias, si nos colocamos en esa Constitución de 1833 reformada, que podríamos llamar una Constitución liberal, nos vamos a encontrar en el contexto de los conflictos sociales más acuciantes. Ha terminado la Guerra del Pacífico con la incorporación de grandes territorios y grandes riquezas a la soberanía chilena. Chile está puesto en tela de juicio dentro del contexto hispanoamericano por un expansionismo muy instigado por una de las grandes potencias de la época, Inglaterra, que tiene intereses en las explotaciones salitreras. Tenemos la cuestión social. Tenemos la entrada ya de las ideologías que permiten que la pobreza, el hacinamiento, las condiciones pésimas de los trabajadores tengan un germen de fundamento para las organizaciones de los trabajadores y empiezan a producirse las huelgas. La cuestión social no es la pobreza, la cuestión social son las reivindicaciones organizadas que surgen como consecuencia de la pobreza y del hacinamiento que se incrementa con la industrialización, que en nuestro caso corresponde a las explotaciones mineras, que están sustentadas en ideologías nuevas, los socialismos marxistas, incluso todas estas ideologías no estructuradas, como es el caso del anarquismo, que en esa etapa es muy fuerte en su llegada a Chile. Por lo tanto, nos encontramos con que esta constitución liberal, en la etapa en que un presidente como Balmaceda, que es un liberal político, toma la presidencia de la República y se da cuenta de los conflictos que hay y toma la iniciativa de favorecer la propiedad de las explotaciones salitreras en manos de chilenos y de utilizar los ingresos del Estado para un desarrollo económico de Chile, se produce el gran problema, el desajuste de esa constitución que es liberal con las condiciones que ahora no son solo de libertad política, son problemas sociales acuciantes que han ingresado junto con organizaciones de la población que no existieron desde los años 70 hacia atrás. En esas condiciones es que surge la candidatura a la presidencia de la República en 1920, la asunción a la presidencia en 1920 de Arturo Alessandri Palma, quien en su programa de gobierno, difundido plenamente antes de las elecciones, propuso la modificación de la Constitución debido precisamente a que el parlamentarismo de hecho que funcionaba en Chile hacía improductiva la tarea de legislar. No funcionaba prácticamente el legislativo para producir las leyes necesarias para el país. De esa manera, entonces, en 1922, Alessandri encarga a un grupo de abogados vinculados a él, presidida ese grupo por el que era su ministro de Justicia, que trabajaran en un proyecto de constitución. Ese proyecto de constitución lo trabajaron desde 1922 y cuando se produce el golpe de Estado en 1924
el 11 de septiembre de 1924. Y Alessandri, después del cierre del Congreso, decide irse del país a pesar de que la Junta de Gobierno, que surge del golpe de Estado, le ofrece quedarse. Alessandri se va del país y vuelve solamente una vez que hay un compromiso de que habría una nueva constitución al volver él, y vuelve en 1925, entre enero y marzo de 1925. Él termina su gobierno en octubre de 1925. En ese lapso entre marzo y octubre hay que dictar una constitución. Hay textos en que consta la voluntad de Alessandri de que hubiera una convención constituyente, que era imposible que se realizara por el tiempo que quedaba. Sabemos cómo se gestó esa constitución. Una comisión, la extensa, de 120 personas, más la comisión pequeña, que fue la que, junto con Alessandri presidiéndola, funcionó revisando, están las actas, revisando cada uno de los temas de la Constitución. El proyecto de Constitución es lo interesante. La Constitución que se aprobó y se plebiscitó en circunstancias que también pueden ser criticadas, analizadas críticamente. La Constitución es una de las primeras constituciones sociales, que tiene que ver con el proyecto liberal del constitucionalismo, que recibe distintas críticas y análisis durante el siglo XIX, de parte de movimientos o posiciones conservadoras, pero también de parte de movimientos, ideologías y posiciones intelectuales progresistas. Todos esos ataques y esas discusiones sobre el constitucionalismo liberal del siglo XIX producen como consecuencia modificaciones del proyecto liberal. Y esas modificaciones son las constituciones sociales de fines del XIX, porque esto no es una constitución que se crea sobre la base de lo que pensaban algunos que se juntaron. Aquí hay un planteamiento doctrinario desde mediados del siglo XIX muy fuerte y que lentamente va reconstruyendo en la concepción política liberal, introduciendo nada menos que como fundamento del pacto social que la soberanía suscribe, que el pueblo soberano suscribe, un principio nuevo, el principio de solidaridad, que se agrega a los fines del Estado liberal. ¿Qué son los fines del Estado liberal? Son la tutela del libre ejercicio de los derechos dentro de una sociedad que debe ser mantenida en paz. A eso se agrega un fin de solidaridad social como fundamento del pacto social. Y como consecuencia de esa solidaridad aparecen los derechos sociales y aparecen nuevas funciones para el Estado, quien debe hacer las prestaciones de esos derechos sociales a todos aquellos que están en condiciones de desigualdad material concreta para el goce de los derechos de libertad, de igualdad y derecho a la vida, que son los derechos fundamentales que están consagrados como primera generación de derechos. Pero estos son los complementarios, aquellos que se introducen por las críticas al proyecto liberal durante el siglo XIX. Así nacen las constituciones sociales, y dentro de ellas este país pequeño que estaba en una crisis política que se derivó de conflictos sociales reales, decide adoptar esta constitución.
Y esa constitución, ¿qué es? Es un proyecto, es un programa. Son constituciones programáticas, así se las llama, para ser desarrolladas en el tiempo. Si nosotros juzgamos lo que pasa en los primeros intentos de aplicar la Constitución de 1925, que se dice, hay un cierto acuerdo de que empieza a funcionar realmente en 1932, si la miramos ahí, obviamente que una constitución social no es. Si la miramos en 1960, tenemos atisbos de constitución social. Si la miramos en 1941, con los gobiernos radicales que empiezan a industrializar, estamos poniendo en práctica ese proyecto. Y si la miramos con la participación social que se incrementa desde 1964 en adelante, al poder popular de 1970, hay ahí una dinámica en ese texto constitucional que muchos niegan que sea una constitución social, pero a mi modo de ver es realmente una constitución social que reflejó incluso en el pensamiento de un liberal como es el presidente Alessandri Palma, refleja la certeza que él tuvo de la necesidad de integrar ese texto constitucional con esas medidas nuevas que son producto de los conflictos sociales de la segunda mitad del siglo XIX como un proyecto de desarrollo social y económico para Chile. Llegamos en los proyectos constituyentes entonces a la etapa del quiebre constitucional de 1973 por el golpe militar. Y bueno, tú te has referido al introducir esto a lo que pasa con la constitución vigente actual, que no creo necesario que me refiera a ella, porque es me parece que basta con el decreto ley número 1, complementado por el decreto ley número 125 o 128, por aquí lo tengo anotado, no me recuerdo el número exacto, 128, de noviembre de 1973, en que la Junta asume el poder constituyente. Allí no hay constitucionalismo posible. El poder constituyente, de acuerdo a la concepción que dio origen a los derechos humanos como fundamento del derecho, el poder constituyente es inherente a la soberanía popular. No hay para qué analizar eso. O sea, la recuperación en 1989, debido a las movilizaciones populares de la concepción democrática republicana chilena, eso requiere un análisis de las reformas que se han ido haciendo a la Constitución, reformas que han tenido el enorme obstáculo de una normativa constitucional en la Constitución del 80 que dificulta todo tipo de reforma al extremo de colocar quórum especiales prácticamente insalvables en muchas cosas. El cambio de la Constitución del 80 a la Constitución en relación a la Constitución de 1925 fundamentalmente está en el cambio de Estado. El Estado fundado en un principio de solidaridad de la Constitución del 25, ese Estado con fines sociales que tenía entre sus funciones la redistribución de la propiedad, la constitución de la propiedad familiar, el establecimiento de un sistema de salud, el establecimiento de un sistema de previsión y las modificaciones necesarias de la propiedad absoluta para que la propiedad cumpliera una función social. Ese Estado es cambiado por un Estado subsidiario. Hoy día, para cualquier beneficio social que se quiera hacer
es necesario llegar a acuerdos en el Congreso, acuerdos políticos en el Congreso, para que esas leyes aprobadas en el Congreso no sean objetadas de inconstitucionalidad, porque el Estado existente es un Estado magro, es un Estado que no tiene fines sociales. Y por lo tanto, ese es un tema para la constituyente futura. Me detengo acá porque creo que puede ser más útil que conversemos un poco más antes que yo siga hablando simplemente. Hay un segundo punto, parece, ¿no? Sí, pero antes de eso, María Angélica, claro, la segunda pregunta va de la mano con la primera, aludiendo un poco a los aprendizajes que podemos tener sobre las tres constituciones que mencionó. Eso sí, me voy a tomar la atribución de hacerle una pregunta, una duda más que nada, con respecto a lo que mencionó. Usted partió desde 1828, no aludiendo a las que fueron antes, que fueron los primeros tres reglamentos constitucionales, pero me gustaría saber qué piensa usted acerca de eso, de los primeros años donde se habló de la Constitución, al cual, por ejemplo, Bernardo Higgins se le llama el creador del primer reglamento constitucional. ¿Esto tiene un impacto mayor a la actualidad o No usted no lo lo menciono menciona porque porque, ya, no es perdona, mayor, es más no relevante? las mencioné, creí que lo habría dicho, porque no son desde el punto de vista del constitucionalismo mundial, por así decirlo, no son constituciones propiamente tales. Lo que sí hay es algo extraordinario de Bernardo Higgins, de los Carreras, de todos los que vienen, que es la adhesión a los postulados republicanos democráticos. Más aún, cada uno de los textos de los reglamentos constitucionales y de las constituciones que llamamos ensayos constitucionales porque no logran ser constituciones, tienen preámbulos donde se deja constancia de los principios que debieron haberse aplicado, pero que no se aplican debido a circunstancias que ahí mismo se detallan. Entonces, no hay duda acerca de la intencionalidad que tuvo, especialmente O'Higgins, fue muy claro en los planteamientos. Bueno, tenía una formación, una educación política en Inglaterra que estaba de algún modo antes de los procesos constituyentes del continente, porque había habido una revolución allí que anticipó el control de la monarquía por el Parlamento. Pero la verdad es que si miramos la intencionalidad política, hay una adhesión total al sistema democrático republicano, si bien con estas reticencias en cuanto a una especie de supremacía, de mayores poderes, de parte de lo que representaba al Ejecutivo, en ciertos grupos que por eso los historiadores han llamado los conservadores. Pero la adhesión al régimen republicano, democrático, menos democrático, más democrático, siempre estuvo desde las primeras expresiones constitucionales y constituyentes en Chile. Creo que esa era tu pregunta. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Porque claro, no se menciona porque no es oficial como constitución, pero Claro, no sin porque son duda fue un textos hincapié, incompletos, ¿no? Nada más que por eso. claro. Bueno, María Angélica, según la pauta de este foro, yo continuaría con la segunda pregunta, en el cual usted tiene 20 minutos para exponer, y luego de eso vamos a recoger tres preguntas del chat. ¿Cuál era la segunda pregunta? Experiencias, ¿no? Claro, ¿Era eso? se la voy a Por mencionar favor, para que el público esté en conocimiento. María Angélica, ¿cuáles son los aprendizajes que podemos revelar a partir de los procesos constitucionales anteriores?
Yo creo que los aprendizajes, y esto es muy subjetivo porque aquí no hay cómo levantar fundamentaciones empíricas, ¿no? El aprendizaje que resulta más o menos evidente es que, desde luego, el derecho, a partir del siglo XVIII, el derecho moderno, tiene dentro de sus rasgos característicos el ser un derecho destinado a modificar la realidad social. El derecho premoderno, en cambio, regula lo que existe, no pretende cambiar nada. El derecho premoderno simplemente establecía efectos para las realidades sociales, económicas, lo que existía. Dar a cada uno lo suyo, decía el derecho romano. Lo suyo del esclavo no es lo suyo del plebeyo, ni es lo suyo de quien está en una situación especial. Y en la Edad Media y en los tiempos modernos, toda la sociedad fue estamental, estructurada sobre un principio de desigualdad. Y el derecho que hacía, adjudicar efectos a las situaciones en que las personas se encontraban. Regulaba la realidad. A partir del siglo XVIII, cuando se plantea la existencia de estos derechos, que son ideas, porque esta es una revolución de ideas, es una revolución de la cultura, de la manera como se entiende el mundo y el universo. Cuando se plantea que el ser humano es un ser libre, que son seres iguales, están en desigualdad y en falta de libertad en la realidad. Cuando las normas recogen estos principios de derechos humanos, todos los hombres son libres. ¿Qué función cumple el derecho? Con la fuerza del derecho, la coacción de la cual estábamos hablando antes de iniciar el foro, se obliga a el trato libre igualitario. El derecho pasa a tener una función de transformación de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, este derecho constitucional, que debe ser complementado por la codificación, armando un sistema coherente, armónico, no contradictorio de normas, un todo. Eso llamamos sistema jurídico, copiado del concepto de sistema matemático. Ese todo armónico de normas no deben ser contradictorias ¿con qué? Con los supuestos de toda la organicidad, los derechos fundamentales. Ese es el tope constituyente, que hoy día está expresado muchísimo mejor en la evolución del constitucionalismo, a que la soberanía, o sea, el poder constituyente, el poder popular, tiene un tope, los derechos fundamentales de las personas, porque ahí está la base del pacto social. Ahí está el fundamento de todo el derecho. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué podemos nosotros sacar como conclusiones de toda esta evolución constitucional chilena? Es que el derecho tiene que anticiparse a los conflictos que debe resolver, porque ¿qué es el derecho? Es una creación humana destinada a resolver con medios no violentos los conflictos que necesariamente se van a producir en una sociedad. Está destinado a resolver los problemas preventivamente y a través de mecanismos en los cuales estamos de acuerdo, que son los mecanismos idóneos para resolverlo. Entonces, ese derecho debe actuar preventivamente. Por lo tanto, la realidad social, los conflictos sociales, las evidencias de las necesidades que existen en una sociedad deben ser el material necesario, el material indispensable para establecer la legislación nueva, en este caso, las normas constitucionales. Creo que en 1925,
con el tema del parlamentarismo, que no permitió adecuar la legislación rápidamente, se produjo el quiebre constitucional y fue acertada la utilización de esa contingencia para recoger los problemas que sí estaban en evidencia desde 1879 o 1880 en adelante en la sociedad chilena. Conflictos que no solo sufrían las Fuerzas Armadas, porque la oficialidad del ejército hacía, con frecuencia estaba impaga. Por eso vino todo el golpe militar, porque no había posibilidades de ascenso en las Fuerzas Armadas, porque los funcionarios públicos no tenían un estatus permanente de remuneraciones, ni el Estado funcionaba bien. De ese modo, entonces, creo que el derecho tiene que responder anticipadamente frente a los conflictos sociales, a las necesidades sociales, no necesariamente a conflictos, sino a las necesidades. Tiene que cumplir un papel anticipativo en el derecho de la modernidad. Si tú me preguntas qué ha pasado, creo que en esta etapa estamos, y ha quedado en evidencia con los movimientos sociales, de que el derecho se quedó atrás. Y probablemente ese sea el fundamento del descrédito del poder legislativo, que es muy grave. En una sociedad democrática, los poderes constituidos por el pueblo soberano, legislativo, ejecutivo, judicial, deben ser respetados, deben representar al poder constituyente. Y cuando hay ese deshacimiento de sentirse representados, eso es muy grave para el constitucionalismo, para la organización de una sociedad democrática. Y es preocupante. Por eso debe haber en este proceso constituyente una mirada seria sobre qué es lo que necesita la población para que la Constitución, hay una expresión que usan mucho los periodistas del ancho, para que la Constitución realmente sea capaz de resolver sin que haya posibilidad de acudir a una inconstitucionalidad de normas para frenar algún proceso de desarrollo, algún proceso de resolución de conflictos sociales. No creo que haya mucho más que decir en este sentido. Gracias, María Angélica. Bueno, gracias por tu respuesta. Yo mencionaste al final el proceso constituyente y al principio de la conversación mencionaste la incapacidad de este. Me gustaría preguntarte cómo visualizaste tú cuando se anunció la posibilidad de un proceso constituyente en el segundo mandato de Michelle Bachelet el año 2015, pero que finalmente no tuvo cabida y que después ella al terminar su mandato dice que no se logró, de alguna forma no se logró. ¿Qué piensas tú sobre eso? A ver, si se mira como proceso constituyente el de la presidenta Bachelet, en el sentido de haber logrado ya estar funcionando en torno a una constituyente o haber producido una asamblea constituyente, sí, claro que tiene razón ella al decir de que no se logró. Pero si uno mira retrospectivamente lo que se hizo durante la discusión que se logró dar, todos los elementos que se juntaron, yo he estado trabajando estos días por razón de otras clases en los acuerdos que se lograron en materia de reconocimiento de pueblos indígenas,
Es decir, hay una cantidad de material y de toma de conciencia de la población sobre qué significa y de los derechos que tiene en este proceso que no existía con anterioridad. Y en ese sentido yo no lo veo como un fracaso. Yo valoricé mucho al estudiar muchas de estas cosas, algo que en el momento cuando sucedieron incluso no las vi también como la presidenta Bachelet, como un fracaso, como algo que generó un esfuerzo enorme y tal vez gasto público y que no surtió tal efecto. Hoy día lo veo distinto, revisando por una parte toda la documentación, pero por otra parte a partir de los conflictos sociales del 18 de octubre del año pasado, eh, la verdad es que a mí me impresionó el grado de conocimiento que tenía la población y que no existía hace 20 años atrás. La gente joven, los estudiantes universitarios, tienen otro conocimiento de sus derechos, de los conflictos que existen en la sociedad existe un enjuiciamiento de la forma en que está funcionando la sociedad chilena que deja en evidencia una toma de conciencia importante de parte de la población. Y en eso me parece que estamos en condiciones muy superiores hoy día para enfrentar un proceso constituyente. Algo pasó y ese algo tiene que tener relación con el esfuerzo que se hizo de un trabajo de difusión de los principios constitucionales en la época de Bachelet y el esfuerzo que se está haciendo hoy día también por mantener, ya sea a través de los acuerdos, ya sea a través de la implementación de la convocatoria a plebiscito, creo que son elementos importantes que hablan bien de el intento de nuestro país de mantenerse dentro de las reglas del derecho constitucional, que es muy importante. Gracias, María Angélica. Sí, yo también comparto tu respuesta, ya que en el momento en el que nosotros los estudiantes nos manifestamos, se nota que hubo al menos conocimiento. Había mucha gente antes de este intento de proceso constituyente que no conocía los cabildos, por ejemplo. Así Nunca fue. antes había escuchado de ellos. Por lo cual existió esa participación y ahora volvió a recrearlo y fue bastante enriquecedor esa experiencia. Así que ¿Sabes gracias por que tu... es muy importante que en el trabajo que se hizo en la presidencia anterior se haya usado incluso el concepto de cabildo, porque la independencia se gestó a través de los cabildos, en toda América, no solo en Chile. Y entonces hay ahí una vinculación con una idea que de alguna manera todos hemos tenido al conocer la historia de Chile. Me alegro que gente joven como tú tenga esa perspectiva. Yo me alegro de estar conversando con una persona como usted. Es un honor. Gracias. Así que, María Angélica, bueno, ahora según la pauta, vamos a recoger 3 preguntas del público Ya. y usted va a tener 3 minutos para responder, ¿le parece? Veamos si puedo contestarla. Ya, súper. La primera, en los procesos constitucionales en Chile, ¿qué roles han tenido la organización de mujeres y de diversidades o disidencias? De las mujeres y Diversidades, disidencias. diversidades. Ya, Sí. ya. Yo creo que respecto de las mujeres y las diversidades, las disidencias las voy a dejar aparte porque eso es
otro tipo. Es bastante nuevo, porque respecto de la Constitución del 25, ahí tenemos ya la presencia de organizaciones feministas, especialmente son las sufragistas, que están luchando simplemente tomadas del principio de igualdad, propiciado por la Ilustración y el constitucionalismo republicano. Ellas están organizadas tratando de obtener el derecho a voto, el mínimo, el derecho a voto y el derecho a educarse en igualdad de condiciones que los hombres. Y por lo menos, como movimiento permanente, el movimiento feminista tiene la particularidad de que surge y desaparece, vinculado a hechos concretos, es que surge, toma mucha fuerza y desaparece. Actualmente tiene mayor continuidad debido a que estamos en una etapa segunda, en la etapa de género, que tiene una fundamentación doctrinaria distinta, y que esa fundamentación doctrinaria le da una especie de organicidad que no necesariamente requiere asociaciones concretas, sino que hay una vinculación de las mujeres en torno a estos idearios. ¿Qué papel han jugado en esto? Las primeras organizaciones de mujeres en Chile se vincularon, gente como Amanda Labarca se vinculó a los primeros desarrollos que se intentaron en Chile de la Constitución Social del 25. Ella participó junto a otras mujeres y a organizaciones de mujeres en todas estas intentos de crear leyes sociales, de desarrollar la educación especialmente. Las mujeres han sido muy importantes en el desarrollo de la educación pública en Chile, las escuelas normalistas, los liceos, las profesoras de liceos han sido fundamentales en el desarrollo de la sociedad chilena y en ese sentido han apoyado un cambio constitucional a partir de 1925. En cuanto, de la forma que entiendo la pregunta, en cuanto a los grupos que se encuentran en situaciones de discriminación, que no son solo mujeres, trabajadores, grupos indígenas, yo creo que las organizaciones de ellos son fundamentales en los procesos constituyentes. Desde luego adoptan distintas formas, ¿no? Hoy día tenemos formas de presión que tienen cauces de organización a través del derecho de asociación. Con anterioridad teníamos formas de organización muy conflictivas. Las organizaciones de trabajadores que lograron durante todo el siglo XX un reconocimiento de sus organizaciones, sentaron los precedentes para que hoy día podamos hablar de sociedades plurales en los cuales la toma de conciencia de discriminaciones arbitrarias respecto de grupos de minoría permitan que esas personas organizadamente presionen por sus derechos, y eso parece hoy día legítimo, cosa que era absolutamente ilegítimo en otras etapas, y la respuesta del Estado en esas etapas era a sablazo limpio. Hemos evolucionado en cierta manera. Yo no soy pesimista respecto del desarrollo político a través del constitucionalismo. Yo creo que pese a todos los defectos que tiene la sociedad republicana democrática regida por constituciones, representa un avance respecto de situaciones anteriores de todos modos.
No sé, no sé si te contesté toda la pregunta, pero si querés... Bueno, si aquí es hay otra que pregunta, fue una perdona. persona del Aquí hay chat, otra pregunta, parece. sí, no, sí. Pasado sin asamblea elegida. En este sentido, puede el derecho constitucional ignorar lo político y puntualmente su expresión en la legitimidad debería ser un proceso de para especialistas. Yo creo que es para especialistas cuando hay que redactar las normas concretas, porque cuando una norma queda mal redactada, quedan espacios para el incumplimiento. Cuando una norma jurídica queda mal redactada, queda discoordinación entre el conjunto normativo y son esos espacios los que permiten hablar de inconstitucionalidades o crear instituciones que no están previstas, como fue el caso del parlamentarismo. Pero otra cosa es el conjunto de principios, el conjunto de conceptos y valores que se quieren introducir dentro de un texto constitucional o de cualquier normativa. Esos principios no, tan, no son inalcanzables para el sentido común de las personas, incluso no se necesita una educación especial, vale el sentido común y vale la experiencia del sufrimiento de muchas situaciones de injusticia. Cuando se sufren situaciones de injusticia, se toma conciencia de muchas cosas. Y esa toma de conciencia perfectamente habilita para tomar una decisión, porque en último término, cada uno de aquellos que ignoran cómo hacer una norma jurídica, sí sufren las consecuencias de las normas jurídicas. Y entonces tienen derecho a decir, esto me está produciendo tal daño, porque ninguna norma jurídica puede producir menoscabos desiguales entre las personas de una misma sociedad. En ese sentido, los especialistas, ¿qué tienen que hacer? Entender, comprender toda la complejidad de la situación que deben normar para producir una disposición técnicamente perfecta para resolverla. En ese sentido, no puede ser un trabajo únicamente de especialistas, sino que debe haber una conexión íntima con las realidades que están sufriendo las personas y que con la forma en que ellos ven la solución a esas situaciones que están sufriendo. Sí, bueno, gracias María Angélica. En honor al tiempo, nos dicen por interno que esta era la última pregunta, por lo cual vamos a ir cerrando Bien. la charla. Primero quiero agradecerte María Angélica por haber aceptado esta invitación. Por supuesto que estas instancias son enriquecedoras tanto para mí como moderadora y tanto como las personas que nos están viendo en este momento y que nos van a poder ver después ya que esto queda grabado, donde vamos a poder informarnos, aprender, comprender nuestra historia, para así poder construir un presente y con ello un futuro mejor. Siento personalmente que este es un trabajo de cada una, de cada persona que habita este lugar, hacerse parte de este proceso histórico para que en un futuro nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijes puedan vernos en los libros de historia y puedan saber que quisimos hacer algo al respecto. Así que muchas gracias por venir. Yo les agradezco a ustedes especialmente la inquietud de los jóvenes me anima mucho,
porque quiere decir de que el relevo de la ciudadanía no está roto, como se dijo durante mucho tiempo, de que la juventud no estaba ni ahí, que no le importaba lo que pasaba con el país. Creo que eso no es así. Yo vivo en un ambiente en mi facultad en que hay preocupación de los jóvenes, la ha habido siempre, y que se han arriesgado mucho por sus ideas, y entonces me siento muy cómoda conversando con ustedes y espero haberles aportado algo con lo que hemos estado conversando hoy día. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, María Angélica. Que estés muy bien. Igualmente, que estén muy bien.